Hola, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a este video podcast de invitados de lujo charlando con Berbeyer. Y hoy tengo eh, la grata compañía de Maite Amuchiastegui, que ella es operadora de eventos deportivos internacionales. Ha hecho unos torneos de golf y me acuerdo que alguna vez, si alguna vez viste que hubo como torneos de fútbol en el Zócalo de la Ciudad de México, Mai tuvo ahí um, su mano, her hand was involved en todo eso, ¿no? Entonces, pero hoy está aquí acompañándome con un tema mucho más personal, con un tema más de apoyo, de concientización, pues como para romper un poco ciertos tabús que están alrededor de este tema en específico, que para ella es muy personal, y en vez de yo decirte cuál es el tema y eso, te la presento y pues que ella nos hable un poco más de esto. Bienvenida, May. Muchas gracias, Verde. Pues qué gusto, la verdad. No acostumbro mucho a hacer estas cosas, pero me dio muchísimo gusto cuando me buscaron. Tú y Paola, sabes lo que los quiero, somos gente cercana. Y bueno, pues está padre que hayamos encontrado este espacio y pues yo feliz. Estoy un poquito nerviosa porque como bien dices es un tema personal que no he abierto mucho, no he platicado mucho, pero bueno, estoy lista y creo que es buen momento en muchos sentidos. Pues muchísimas gracias. No, gracias por acompañarme. Y pues empecemos, ¿no? Este tema, quiero, sin antes abrirlo o decir, eh, como por qué ha sido un tema que no te ha sido fácil abrir mucho, ¿es esto porque a nadie le interesa o es esto por algo más allá, ¿no? También puede ser, ¿no? Pues mira, creo que una de las principales razones es que sigue siendo un tema muy tabú en la sociedad en la que vivimos. Llámala México, llámala mundo, llámala como lo quieras llamar, ¿no? Es un tema difícil de tratar, es un tema además muy personal, pero también muy común, ¿no? Entonces por eso las ganas de abrirlo, de hablarlo, también no es fácil porque es de alguna forma reciente, es algo que yo viví pues en carne propia en enero de este año, en enero del ¿Eh? 2020, sigue siendo un tema cercano, sigue siendo algo que estoy trabajando, es algo que creo que no es de un día para otro, entonces pues bueno, todavía pues verás que es un tema que hablo con mucha emoción y a ratito se me puede cortar la voz o lo que sea. Esas son las razones por las que no lo he hablado. Eh, y pues porque son temas personales a veces, ¿no? Se vale, pero pues tampoco es algo que posteas en tu estatus de Facebook, digamos. Sí, no, claro, pero ¿y cómo ha sido hablarlo con la familia? Um, Raro, no te voy a decir que difícil, porque la verdad es que tengo una familia increíble, tanto mi familia política como mi familia nuclear, tengo gente increíble, me han apoyado muchísimo, me han querido muchísimo y me han cuidado muchísimo, pero al final del día eh, sobre todo con los más cercanos, pues es algo difícil, ¿no? Porque es algo que no todo el mundo vive y, y pues justo esto, ¿no? Al ser un tabú, al ser algo que no conoces, al ser algo que no identificas, como todo, muchas veces es difícil de tocar, ¿no? Y cuéntanos, ya para, ¿no? Para abrir el tema y así, ¿cómo? mm, Es que es muy personal, ¿no? La pregunta, pero la quiero hacer con un poquito más de tacto, sino como abramos el tema y también la inquietud por la cual lo quieres abrir y por lo cual lo estamos abriendo también ahorita, pues en esta Sí. charla que voy a subir a YouTube, ¿no? Ok, o sea, quieres que te cuente un poquito mi Un experiencia. poquito tu experiencia, así es. Ok, pues sí, entrando en el tema, como sabes, y bueno, estuviste presente, me casé en septiembre del año Ujú, pasado. Llevo ya casi 7 años con mi ahora esposo, que es Daniel, lo conoces. Pues bueno, la verdad es que somos una relación muy padre, hemos tenido 7 años increíbles. Y bueno, vivimos juntos un rato, etcétera, y finalmente nos casamos en septiembre del año pasado.
y nos casamos con la idea y con la ilusión muy grande de poder embarazarnos pronto, ¿no? De poder ser papá, y pues con toda la ilusión, ¿no? El punto es que me embaracé en noviembre, me di cuenta muy rápido que me había embarazado porque como lo estábamos intentando, eh, soy muy estructurada, ¿no? Entonces, pues me di cuenta muy fácil que estaba embarazada. Le hablé a mi ginecólogo, como todos lo hacemos cuando nos damos cuenta. Me dijo que me veía en unas semanas para llegar a las famosas 6 semanas en las que en el ultrasonido ya puede ser detectado el bebé. La primera vez que fuimos al doctor, fue un proceso chistoso, raro desde el principio. Llego con ya las 6 semanas cumplidas, digamos, y en cuanto llego y me hacen el ultrasonido, no se ve nada. Okay. ¿No? Entonces de ahí fue como una situación diferente a lo mejor para nosotros. Me hice estudios de sangre, los rangos de la hormona salían perfectos, etcétera. Después, al parecer, podía ser solamente que el bebé no se viera, que estuviera un poquito más chiquito, porque puede ser muy variable la fecha exacta de cuando te embarazas, y al principio esos días son la diferencia. Al final del día no se vio, nos fuimos con una sensación agridulce en el que sí estás embarazada, pero pues no te puedo confirmar que haya un bebé, porque pues hasta que no lo vea, hasta que no vea corazón, etcétera. Regresamos una semana después, lo mismo, se veía, pero se veía muy chiquito, no se veía un latido, etcétera. Finalmente, hasta la semana 8, vamos y vemos a nuestro bebé, ¿no? Para nosotros pues fue increíble, como seguramente a ti te pasó, como seguramente a todos los papás lo han vivido, escuchar el corazón del bebé, verlo moviéndose un poquito, pues bueno, es una sensación padrísima y nos dio mucha calma después de esas 2 semanas que no sabíamos ni qué onda. A partir de esto, pues avisamos los papás, la familia, los amigos más cercanos, etcétera. Esto ya era diciembre, ¿no? Es padrísimo, Navidad, mi abuelita, bueno, para mí era como muy especial compartirlo con ella, etcétera. Finalmente pasa Año Nuevo, lo que sea, y mi siguiente cita de rutina era en la semana, no sabíamos calcular bien las semanas por esto del tamaño del bebé, pero digamos que era entre las semanas 10 y la 11, más o menos. Lo que quería checar es la doctora en esa consulta era justamente el tamaño del bebé para saber cuándo nos hacía el ultrasonido de las 12 semanas, que es muy importante. Okay. Entonces, pues llegamos a una consulta de rutina, como tal, a la que van todas las mamás cada mes. Y cuando me hacen el ultrasonido, pues el bebé ya no tenía latido, ¿no? Entonces, pues revisando, la doctora como intentando moverle. Yo desde el momento en el que ella como que hizo el ultrasonido y como que pues sientes como, ¿no? Que le intenta, que mueve, que como que hace cara, ¿no? Como que dices, ay, ¿qué está pasando? ¿Qué onda? Daniel y yo completamente callados, se hizo un silencio enorme y pues hasta que la doctora dijo, ¿no? Pues mira, May, como puedes ver, pues de tamaño se quedó, digamos, chiquito, a lo mejor un poquito, o se pudo haber encogido, pero pues este bebé ya no trae latido, ¿no? Okay. Lo siento muchísimo, perdón, etcétera, ya sabes. Entonces, pues ahí empieza este mar de emociones, ¿no? Entramos en el tema que, pues para decirlo con todas sus palabras, es que perdimos un bebé a las 10 o 11 semanas, después de más o menos un mes y medio de saber que estábamos embarazados, ¿no? Entonces, pues así fue como se fue dando, como nos enteramos y como empezó este mar de emociones, de sensaciones, de todo, y pues de este proceso que es el que tú y yo ya un poquito hemos platicado, que pues no sé cómo en qué quieras entrar un poquito más a detalle para acabar con mi experiencia y si le puede servir a alguien. A mí me tuvieron que hacer un legrado, es una microcirugía, es considerado cirugía. El bebé por alguna razón simplemente dejó de crecer, es selección natural, ¿no? Como lo hemos platicado, sobre todo
antes de las 12 semanas es como muy claro que es algo pues completamente natural, ¿no? Que no viene bien. Mi cuerpo, por alguna otra razón, no desechó al bebé, también ocurre muchas veces. Muchas chavas tienen los abortos de forma más visual, ellas lo notan, ellas se dan cuenta. En mi caso fue así, ¿no? Fue tal cual el entrar a la consulta, darnos cuenta, y por el hecho de que mi cuerpo no había desechado al bebé, me tuvieron que hacer un legrado, ¿no? Por seguridad Sí, mía, claro. puede ser muy propenso a infecciones, etcétera. Hay doctores que creo, lo que entiendo es que sí te dan pastillas, esperan a que tú lo saques. Finalmente, creo que si tú no lo desechas, lo más sano y lo más común es que te hagan un legrado. Después es otro procesito no tan padre. Yo me fui a dormir, esto fue, la cita con el doctor fue un miércoles. Yo me fui a dormir el miércoles con esta noticia, sabiendo que seguía teniendo a mi bebé en la panza, pero que ya no estaba vivo, sabiendo que al día siguiente iba a entrar a un quirófano, ¿no? Entonces, pues momentos bien fuertes. Al día siguiente me hicieron un legrado, anestesia, pues es una microcirugía, estás un ratito en el hospital y de ahí a mi casa. Y pues lo que te dice el doctor, ¿no? Es pues prácticamente a partir del día siguiente puedes seguir con tu vida normal, pero empieza pues todo un tema. Qué duro, ¿no? Que te digan que puedes seguir con tu vida normal cuando viene todo, pues los cambios emocionales, todo lo que conlleva una pérdida, de un mes y medio de saberte haber estado embarazada y de repente ya no. Eh, Como decías, algunas personas aprovechando aprovechando mi conocimiento médico, pues algunas personas sí lo solito su cuerpo expulsa al bebé, algunas otras misoprostol es un tratamiento que usan los médicos, los ginecólogos, pastillas intravaginales o pastillas orales, pero eso también se vuelve medio raro y es un poquito más sangriento y feo porque puede ser que estés en tu Doloroso. casa y doloroso. Um, ¿Y cómo fue para ti, para Daniel, esas, no sé, esos días post? ¿Seguían en shock? ¿No? ¿Lo platicaron? ¿No lo platicaron? Sí, sí, yo creo que sí entras en shock a fuerzas. Y creo que como todo duelo hay una parte como muy pegadita, que es el hecho de que como que estás muy acompañada, me mandaron flores mis amigas, me mandaron flores de la oficina, mis jefes, me mandaron flores mi familia, Daniel me trajo flores, mi mamá vino a visitarme, incluso mis sobrinas estuvieron conmigo y sabían lo que estaba pasando, mis primas, etcétera. O sea, hay días como los que estás muy acompañada, mis cuñados, ¿no? Hay días como que estás muy acompañada y entre que estás triste y entre que todavía no sabes cómo procesarlo. Y a mí en lo personal, ya después lo he platicado con Daniel, hemos sido, gracias a Dios, de verdad, tengo un esposo increíble, hemos podido platicar mucho de este tema en sus diferentes etapas, ¿no? Me ha acompañado y yo lo he acompañado a él, porque él también lo vivió, también era su bebé, Claro. ¿no? Entonces, lo hemos podido platicar en diferentes momentos, pero definitivamente, Verbe, y de las cosas por las que me estoy abriendo justamente a platicarlo, el objetivo de esto es que me di cuenta, como dijiste al principio, del tabú que es esto. Eh, es chocar contra una pared bien dura en la que la gente no sabe qué decirte, la gente no sabe qué hacer, la gente está igual de sacada de onda que tú, la mayoría no lo han vivido, porque es una realidad que sí es un tema muy común, pero la mayoría de la gente no lo han vivido. También aquí empieza como un poquito el proceso social que te acompaña, porque es un proceso muy personal, pero hay una parte social como en toda pérdida que te acompaña, en el que de repente hay gente que no te dice nada, hay gente muy cercana que no te dice nada, hay gente que te abraza, hay gente que te dice mensajes que te llegan al alma, hay gente que te dice mensajes que te sacan más de onda, hay gente que no te esperas porque también me pasó que te escribe mensajitos lindísimos. Me pasó, por ejemplo, eh, digo sin decir nombres, porque no va por ahí, pero algo que, por ejemplo, yo siempre voy a llevar mucho conmigo es que
de las esposas o de las novias del grupito de Daniel, una fue la que me escribió, ¿no? Ok. Una fue la que me buscó y no es para nada la más cercana ni nada, pero me mandó un mensajito de lo siento mucho, etcétera. Sobre todo los hombres, ¿eh? O sea, sí hay una parte en la que los hombres les cuesta más trabajo y no te dicen mucho. Ujú. Seguramente o probablemente le escribían a Daniel o lo que sea, pero pues aquí es donde empieza como este choque con la realidad de decir, híjole, ¿cómo? O sea, no puedo hablar de lo que me está pasando, es algo de lo que no se habla, o sí digo o no digo, o ah, empiezo como ir y venir de sensaciones en el que además yo soy súper expresiva y súper sentimental, ¿no? Soy una persona que me gusta muchísimo hablar de mis sentimientos, soy de las personas que sí toca como hondo con las cosas que pasan, etcétera. Entonces, por ejemplo, me ocurrió que a los días que yo había perdido a mi bebé, fui a conocer a un bebé que acababa de nacer, ¿no? Ujú. Entonces de repente la cargo y así, y empiezo con él, que no sé, como que yo volteaba a ver a Daniel y decía, ¿qué hago? O sea, ¿cómo? Me voy a soltar a llorar cuando vine a conocer a un bebé, pero ellos saben lo que estoy viviendo, pero... entonces empieza este bombardeo, te digo, es un proceso bien difícil porque es un proceso interno que tú estás empezando a vivir, pero también está siendo parte de un proceso social en el que hoy te puedo decir, 5 meses después, que es un tabú y que es un tema del que no se habla, Ujú. ¿no? Es el mayor, ¿no? Lo mayor. Hay gente que sí te pregunta, hay gente que sí te dice, hay gente que sí, pero lo común es que nadie, es un tema que no se vuelve a tocar, ¿no? Entonces de repente pues sí, como tú dices, ¿no? El doctor te dice, mañana puedes regresar a tu vida normal. Yo te digo, esto fue un viernes, entonces, pues bueno, todavía tuve sábado y domingo, el lunes regresé a trabajar y pues sí, a regresar a trabajar. Tengo gente increíble en la chamba, tengo gente muy cercana que se portaron increíble, que me preguntaban que todo, pero en realidad mi vida regresó a la normalidad ese día, Mm. ¿no? Sí. Y sí es bien duro, la verdad es que sí es bien duro, es bien difícil y es un duelo triste, ¿verdad? O sea, porque es un duelo que es algo, y yo creo que es parte de por lo que no se habla, ¿no? O por lo que es tan tabú, porque es un duelo que se conoce como un duelo intangible. Ujú. Estás perdiendo lo que nunca tuviste. Claro. No es una muerte tan clara, tan que se muera un hermano, un primo, tu papá, pues la gente conoció o vio alguna vez una foto de tu papá o ¿no? Sabe Ujú. por ti qué tipo de persona era, etcétera. Un bebé, pues no, pero al final del día sí es un bebé. Y sobre todo, porque ahí también como que entra mucho la discusión, ¿no? De que si las 12 semanas, si no las 12 semanas, si se llama feto, si se llama no sé qué, si ya tiene alma, si no tiene alma. Esa discusión que evidentemente es una discusión muy grande. Al final del día, para ti, yo creo que tú eres mamá y es tu bebé desde el día, o sea, yo creo que desde antes de que yo vi la prueba que decía embarazada, ¿no? Desde que lo sentí, desde que lo planeé, desde que... Entonces, pues sí es una pérdida real. Sí, porque Definitivamente es una pérdida real. sí, la que la lleva, la que tiene la sensación, la que tenía la emoción, la que tenía las ganas o sea, de cargar a su bebé y todo, pues sí es un duelo, es una pérdida de un Es familiar. un duelo. Justo Y ahorita que como decías, platicábamos, ujú, no, ujú, dime, no, no, dime, ¿cómo que cuál? como platicábamos un poquito ayer que estábamos medio dándole forma a esto, también te haces una vida entera en la cabeza, Mm, sí. ¿no? O sea, yo en el segundo en el que vi la palabra embarazada, somos humanos, ¿no? Y incluso antes de decírselo a Daniel, que se lo dije a los 2 minutos, pero en ese momento es como, no manches, no voy a ser mamá y empiezas a hacer planes y pasan los días y el mes o los meses que estuviste embarazada y pues ya tienes ropita, ya te Ujú. regalaron cositas, ya estás planeando qué vas a hacer con el cuarto y sabes, o sea, no, yo pues es para agosto, entonces no sé, como cuando estaba embarazada era diciembre, yo decía, ay, qué padre, en un año voy a tener un bebé de 6 Ujú. meses.
Sí. ¿no? Te haces una vida entera en la cabeza y de repente en un segundo en un consultorio de un doctor, ¡pum!, te ponchan ese globo, ¿no? Entonces no es tan fácil como decir, ay, pues sí, ya pasó, regreso a mi vida diaria. No. Sí, no, no. Qué duro. Creo que justo ahorita que te escucho, el tema acerca de todo esto que se me hace que es importante es el poder hablarlo, el acompañamiento. Mientras te escuchaba hablar, recuerdo que una amiga psicóloga, muy buena psicóloga, sexóloga aparte, ¿no? Me decía que una de las cosas para el tratamiento del síndrome de estrés postraumático es que los pacientes puedan contar su historia. Y al contar su historia, van acomodando la historia y la van definiendo. Y un psicólogo clínico canadiense, Dr. Jordan B. Peterson, dice que eh, entre más puedas contar tu historia y sintetizarla, o sea, al principio cuando todavía te afecta y la cargas, el proceso emocional está presente y va a estar presente, pero entre más la puedas contar y entonces eventualmente vas olvidando ciertos detallitos, especificidades y las vas soltando y Uh-huh. deja de ser un impacto tan grande y te deja de permear en todos los demás dominios de tu vida, ¿no? Cuando te acuerdas, te vas a seguir teniendo emocionalidad, pero no lo vas a cargar en los demás dominios de tu vida. Entonces, creo que justo esto que dices tú, has sido afortunada porque tienes una familia que te acompañó, que te mandaron flores, eh, una relación con Daniel en la cual pueden platicar, pero hay muchas mujeres que no pueden platicar de esto, ¿no? Que no pueden hablar y el intangible es todavía peor, ¿no? Uh-huh. La discusión filosófica si es bebé o no es bebé, y entonces te vas a topar con gente que te va a decir, ah, ya, suéltalo, ni Exacto. estabas embarazada, o sea, 2 semanas, es legal la interrupción, ah, ya, suéltalo, ¿no? Uh-huh. Eh, por ahí es donde va tus ganas de querer abrirlo y acompañar a la gente para que pueda la gente sanar o tú sanar o... Creo que va de la mano, Verde. O sea, yo creo que, y tú lo sabes, hay muchas veces que tú que te dedicas a esto, por supuesto que tiene un tinte de ayuda y tiene todo el objetivo de ayudar a la gente y va de la mano con mi proceso, ¿no? Ujú, Yo en este camino me topé justamente con otra de las esposas de amigos de Daniel, que se ha vuelto clave para mí en este proceso y en muchos otros, ¿no? Se ha vuelto una persona súper cercana, nos hicimos un grupito muy cercano, pero a raíz de que yo perdí a mi bebé, ella se volvió súper, súper cercana para mí porque ella vivió el mismo proceso, ¿no? Entonces, sí, como dices, definitivamente tengo una familia increíble, una pareja increíble, amigos increíbles, pero con nadie me pude sentir como yo me siento con ella platicando del tema, ujú, ¿no? Probablemente por el simple hecho de que ella lo vivió también, pero también ella es health coach y life coach, ayuda a la gente en muchas cosas, ella está como muy involucrada en esto y justamente en este proceso, que te puedo decir que sigo en el proceso, insisto, ¿no? ujú, En este proceso hemos ido como viendo, desarrollando, aprendiendo mucho del proceso, mucho, que, que para mí ha sido súper valioso porque justo como te decía, ¿no? Yo al ser como tan cuadrada y tan estructurada o como lo quieras llamar, y también siendo tan abierta y siendo una persona que verdaderamente soy de las que le platico a mis amigas todo y a veces hasta digo como, no sé, ¿no? Como ujú. que hay overshare a lo mejor, pero that's me, ¿no? Así soy yo. Y una de las cosas que a mí me pasó en lo personal es que en todo este proceso, desde el día uno, llegué a googlear qué onda, ¿no? Creo que es algo que hacemos todos hoy en día en muchos sentidos. Perdón, abrí la ventana. Y yo llegué a googlear para saber qué me estaba pasando, para saber si sí lo que me había dicho la doctora o no lo que me había dicho la doctora.
si, no, porque, por ejemplo, algo que pasa muchísimo y que es hoy una de las frases que la gente te va a decir cuando vives de esto, porque es como que lo que nos metieron, creo que el chipcito del automático. Híjole, es que es mucho más común de lo que sabemos, ¿no? Entonces, Sí. es una frase bien agridulce, ¿no? Y la gente te la dice con la mejor intención del mundo. Y sí, en cierto sentido, y más un poquito ya que pasó, no a los días, sino a los meses, como que dices, sí, claro, no soy la única que ha vivido esto. Y eso claro que te da cierto, no sé, como que calma, paz y todo. Pero si acabas de perder un bebé y llega alguien que te dice, hijo, es que es más común de lo que crees, es como, oh, Sí, pero este es el no, mío, no minimices mi ¿no? dolor, no me No hagas... minimices, Ujú. ¿no? Insisto, no es con esa intención, ni mucho menos, y lo sé, pero es bien duro, ¿no? Entonces yo al momento de meterme a investigar y de todo esto, pues sí, ¿no? Me topo con todas estas datos duros, estadísticas, que algunos varían, algunos fluctúan, lo que quieras, pero pues que son muy claros, ¿no? Entonces, algo que puedes leer en cualquier página médica, en blogs, en, no sé, cualquier persona te lo dice, tú te empiezas a enterar, ¿no? Que una de cada 4 mujeres vivimos pérdidas perinatales. Entonces, pues sí, ¿no? Es cuando dices, claro, sí es más común de lo que creemos y entonces, ¿por qué no se habla tanto? ¿O Claro. por qué no se habla? ¿No? Uno. Dos, pues sí, ¿no? Como decíamos, creo que esto no se grabó, pero me lo decías tú desde tu información médica y todo, 1 de 3 embarazos no se logran, Ujú. pero muchas veces ni te das cuenta porque es muy inmediato y ni te hiciste una prueba ni nada, entonces ni te enteras, ¿no? Pero sí es algo muy común, pero Sí, es es selección natural. según la Secretaría de Salud aquí en México, entonces es como la estadística que ellos tienen es el 70% de los embarazos no se logra, solamente el 30% se logra, pero como la pérdida ocurre antes de que venga el siguiente periodo menstrual, pues entonces no lo reportan o no lo sienten. Uh-huh. Pero bueno, eso es una estadística que puede ser cierta o no, que se debate porque pues no lo están reportando, pero Sí, sí es muy común sí, es muy eh, común. y de todas maneras no se habla, como dices tú. Sí, o sea, eso es lo que a mí me parece impresionante y justo fue con lo que me topé, ¿no? Y a lo que iba. Encontré yo toda esta información médica en línea, que hoy pues es de donde todos buscamos información, y de repente a mí, en este proceso, a través de los días, me empezaron a salir cosas mucho más allá de lo médico, ¿no? La parte emocional, pues como ya platicamos un poquito, es durísima, te están tirando este castillo en el aire, eh, físicamente te sientes mal, porque físicamente pues te hicieron algo, ¿no? O sea, a mí me hicieron un aspirado. Claro. Hay que aprender a decir las cosas con todas sus letras, me explico. Ujú, Estamos en el 2020, a mí me hicieron un aspirado del útero. ujú. Pues es algo doloroso físicamente. Eh, yo soy una persona espiritual, me considero una persona muy espiritual. También empiezan las preguntas espirituales, ¿no? Más allá del cómo, por qué, para qué, justo sí, ¿no? A mí sí me entraba mucho la duda de pues, si era mi bebé o no, Mm. o si era una bolita de células, o qué onda, ¿no? Una parte hormonal que también no es en el 100% de los casos, todos los cuerpos somos diferentes, pero a mí en lo hormonal me pegó, uff, durísimo. Entonces empecé con ciertos cambios hormonales muy fuertes que viven también las personas embarazadas cuando acaban de tener a sus bebés, ¿no? Para tu cuerpo es algo muy similar. Mm. O sea, ahí me empiezo a topar cambios hormonales con los que sigo hoy en día, ¿no? cinco Sí. meses después. Eh, todo este mar, te digo, en, y esa información no la encuentro en ningún lado, Es que los ¿no? datos médicos y los datos estadísticos ayudan a los médicos, pues tú qué haces con esos datos fríos, ¿no? Yo, Sí. Vaya, algo que platico mucho con esta chava, que al final vamos a platicar un poquito de ella y del proyecto Ujú. que estamos desarrollando,
algo que me dice mucho ella y que a mí también me da mucha paz es, bendita medicina, ¿no? O sea, gracias a Dios existe, ¿no? Y gracias a Dios, por ejemplo, a mí a lo mejor si no me hubieran hecho el legrado, pues luego entiendes por qué las mujeres se morían tanto antes, ¿no? Te entra una infección en el útero y es peligrosísimo y pues bendita medicina, pero ¿y luego qué, no? O sea, los doctores hacen su chamba y la hacen probablemente muy bien. A mí me fue muy bien, físicamente quedé perfecta, no tuve nada extra, nada, ¿no? Pero ¿y luego? ¿No? O sea, como que justo es esta parte verde en la que por esto nos estamos animando, o me estoy animando a esto, en el que empieza todo este proceso de la mano como de todo esto, ¿no? La parte física, la parte emocional, la parte espiritual, la parte hormonal, la parte, todo, ¿no? Es un todo que vives día a día. Hijo, que la verdad es que sí ha sido un proceso bien duro y bien lindo al mismo tiempo, porque a mí me ha hecho mucho entrar en mí, entrar en muchas cosas para sanar cosas emocionales, para entender muchas cosas, para hacer ajustes también. Evidentemente mi plan es volverme embarazada, ¿no? Hay muchas chavas que después de perder un bebé deciden ya no, hay muchas chavas que pierden más de un bebé, hay muchas chavas que se tardan más, hay otras que ya tienen bebés, ¿no? Que también, por ejemplo, he platicado con algunas y que te dicen, es que también cuando tienes un bebé o cuando ya tienes otro hijo y pierdes un bebé, la frase común es, por lo menos ya tienes al otro, ¿no? Entonces, otra de las frases que es como, uff, sí, claro, ¿no? Y no es uno contra el otro, ¿no? O sea, es como cada uno son diferentes y han tenido su proceso diferente y son momentos diferentes incluso de la vida. Entonces, pues así empieza como todo este trabajo, ¿no? Y definitivamente un poco es invitar a las chavas que han vivido esto a que no lo tapen. O sea, de verdad yo no me puedo imaginar vivir este proceso callada. De por sí es duro y de por sí es bien fuerte, ¿eh? No me lo puedo imaginar. Ahora, sé y entiendo que no todas somos iguales, no todos somos iguales. Y habrá quien te diga, yo no quiero hablar del tema, porque su proceso será mucho más interno y personal por cómo es. Y es muy válido y es muy respetable, pero que sea por decisión propia, no porque sea algo que no se habla, ¿no? Sí, que Y no yo porque es tabú. literalmente he escuchado esa frase, ¿no? Y es frase, perdón, pero es frase de abuelita de hace miles de años que te digan, es que hay cosas de las que no se hablan. ¿Cuáles? Y más algo tan personal, tan, híjole, ¿no? O sea, una de las frases que he leído que a mí me pegó durísimo, es decir, no existe muerte que experimentes adentro de tu cuerpo más que esta, la pérdida de un bebé, ¿no? Qué Pues duro. es algo bien duro, ¿no? O sea, tú que has vivido muertes de gente cercana, yo que he vivido muertes de gente cercana, insisto, no es compararlo, porque claro que no, cada cosa es una cosa diferente, pero pasó y existe. Y es algo que, para como yo lo veo, va a ser parte de tu historia siempre. Y como en todo, ¿no? El primer paso es decir, perdí un bebé. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de feo? ¿Qué tiene de secreto? ¿Qué tiene de, no? Pues antes como que los reyes y así a las esposas que no les podían dar hijos o que abortaban se veía como malas mujeres y entonces, ¿no? Pero eso era en el Renacimiento, no sé, o sea, regreso, ¿no? Estamos en el 2020, entonces, pues bueno, una frase que decimos mucho a lo mejor, ¿no? Dejemos de ponerle etiquetas a las cosas, o sea, perder un bebé es bueno o malo, pues no es ninguna de las dos, ¿no? Es algo que ocurre, es algo que nos ocurre a una de cada cuatro mujeres, que ha ocurrido durante toda la historia de la humanidad y que va a seguir ocurriendo.
No es un tema de avances médicos, no es un tema de cura, de vacuna. Sí, ¿no? Es una realidad, es un tema de selección natural. Los animales tienen pérdidas de bebés. ¿Y qué crees? Los animales cuando tienen pérdidas de bebés también se deprimen Uh-huh. y también tienen un proceso que vivir. Y ellos no fueron al ginecólogo y no vieron el eco con el corazón del bebé, ¿me explico? Es algo súper natural. Entonces, ¿por qué no se habla? Uh-huh. No, es bien duro. Esto que dices de poder compartirlo o no por elección y no porque sea algo tabú, también da la oportunidad a sanarlo de una mejor manera, ¿no? A irte acompañada de una manera más, que si lo puedes ver un poquito más suelta, más relajada o más, por lo menos no sola, ¿no? Aceptada. Ándale, justo, aceptada, ¿no? Eh, Porque lo que dijiste, esto de antes, los reyes a los cuales su esposa no le podía dar hijos la veían como una mala mujer o incluso las mataban, ¿no? Porque como no se podían Uh-huh. divorciar, entonces mataban a esa reina y se casaban con otra, pues ya se murió, entonces sí puedo ser viudo, no Uh-huh. puedo. Pero mm, el no platicarlo genera la sensación de que es un secreto, o el no poderlo platicar porque es tabú, genera la sensación de que es un secreto. Y los secretos, cuando los estoy escondiendo, generan emociones o estados de ánimo de culpa. Uh-huh. Y eso te lleva a una espiral mucho peor, ¿no? Porque entonces empiezas a decir, ¿qué hice mal? ¿Qué no hice? ¿Qué pude haber hecho mejor? Cuando pues no es tuyo, no fue algo que tú hiciste, ¿no? Iba a ocurrir. Uh-huh. Genéticamente, a lo mejor no venía viable la información genética y entonces eso iba a ocurrir. No hay nada, no fue porque te pusiste de cabeza o porque te tomaste una copita de vino o porque gritaste o fuiste a un concierto. No fue por eso. Iba a ocurrir. Eh, Uh-huh. pero sí creo que entonces esto que regreso y regreso mucho, pero el hecho de que sea como un tabú genera sentimientos culpígenos horribles que si no lo puedes hablar, pues menos te puedes sentir acompañada, sostenida y un poco más ligera. Sí, definitivamente. Creo que como todo, es una situación que no quiero decir que siempre, porque no te lo puedo asegurar, pero es una sensación, es una situación que sí trae o sea, sí conlleva sentimientos de culpa. Uh-huh. Al final del día, como tú dices, no, yo no hice nada mal, yo no me dejé de cuidar, ¿no? Porque muchas veces también muy de abuelitas, es el no te cuidaste. Claro. Yo sí me cuidé, yo comía bien, yo todo. Eh, y sí generas culpa, de todos modos, somos humanos, ¿no? Y una vez más, creo que hay que aprender a quitarle este calificativo a las cosas y saber verlas y como dices, no taparlas y esconderlas, porque entonces o sea, se te echan raíz en ti. Uh-huh. Y cuando echan raíz, híjole, ahí sí, pues la chamba está mucho más difícil, ¿no? Yo te puedo decir que yo tuve sentimientos de culpa, muchas veces los quise externar con algunas personas y la gente como que se choquea cuando hablas de eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a mí hay una parte, ni siquiera es culpa per se a lo mejor, pero yo soy súper intuitiva, súper. O sea, de repente me pasan unas cosas Uh-huh. de brujería, ¿no? Y yo en cierto sentido, eh, yo sabía que este bebé no iba a llegar. Ok. Probablemente nunca lo dije durante el proceso, no sé, pero después sí lo dije. Y alguna vez me acuerdo yo decir con X grupo de personas, platicando del tema, por encimita a lo mejor, pero yo decir que a mí como que hay algo, o sea, yo genuinamente diciendo lo que estaba sintiendo, ¿no? Que a mí hay una parte que como que es bien difícil porque soy súper intuitiva y como que siempre intuí que no iba, o sea, que este bebé a lo mejor no iba a llegar. O sea, a ratos me pregunto si realmente lo intuí o si eso generó que el bebé no llegara. Ok. Es algo que yo estaba viviendo y que yo estaba sintiendo. Y la reacción de la gente que estaba conmigo fue, no, 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 no lo digas, no, 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 tú no te preocupes, tú no hiciste nada mal, esto tenía que pasar.
¿no? Entonces regresamos al mismo tema del tabú, ¿no? Ujú. Yo sé en el fondo que no hice nada mal, yo sé que no había nada que hacer, pero está bien poder externar este tipo de feelings, ¿no? Y yo en ese momento como que me choqué, ¿no? Y entiendo ¿no? Lo que la Ujú. gente te quiere decir y la gente está intentando cuidar, pero está bien saber hablar de las cosas. Y la culpa es algo que yo hoy me he dado cuenta y en este proceso he entendido que hay que aprender a verla. Es decir, ok, esto es culpa, se llama culpa, esto que estoy sintiendo así es culpa. Ok, te veo, te identifico, ahí está, bye. No le quieras poner calificación y no, y sí, y es que ahora como la suelto y es que no la quiero sentir, pero es que si no, entonces, y mi bebé qué pensará, ¿no? Entonces sí, se te hace. Hay que aprender a ver las cosas como son, que sean parte del proceso y seguir, ¿no? Y esta parte que habla de los secretos verdes es bien interesante, porque yo en todo este proceso pasé 2 meses muy, muy feos. Primero me metí en la chamba, y de repente, pum, ¿no? Explotó y tuve 2 meses bien difíciles. Y más o menos a los 2 meses decidí hacerme cargo de lo que estaba pasando, Ok. de lo que estaba viviendo físicamente, emocionalmente y de aceptar que estaba viviendo este proceso, ¿no? Es muy chistoso porque a ratos hasta digo como, es un chiste evidentemente, ¿eh? Ujú. Digo, ay, qué buena onda que Diosito mandó a todo el mundo a cuarentena, ¿no? Para que como que yo sintiera que todo el mundo hiciera este slowdown, pero en realidad era lo que yo necesitaba, ¿no? Es Ujú. el chiste, pero justamente como que coincidió con la cuarentena y dije, no hay nadie más que se pueda hacer cargo de esto. ¿Qué onda, no? ¿Qué voy a hacer? Punto número uno, con lo hormonal, ¿no? Entonces me metí a investigar, a leer, con esta amiga health coach a que me dijera, se empiezas a darte cuenta, por ejemplo, eh, bueno, este proceso, perdón, como que lo quise arrancar mucho porque una de las cosas que me decía en terapia, porque esta amiga prácticamente me dio terapia, era algo que te va a ayudar mucho, y más tú que eres tan cuadrada, es a entender y a tomar acción sobre qué sí tienes control y sobre qué no tienes control, Ujú. ¿no? Hay muchas cosas sobre las que no tenemos control, pero hay otras que sí. Entonces, por ejemplo, yo no tengo control inmediato o, digamos, pues sí, inmediato sobre mi tema hormonal, ¿no? Ujú. Yo no puedo hacer que mágicamente se me regule todo y de un día para otro mis hormonas estén perfectas. En eso no tengo control. Pero ¿en qué sí tengo control? En mi alimentación, en tomar vitaminas, en hacer ejercicio, y todo eso ayuda a, Ujú. ¿no? Otra parte en la que puedo tener control. Pues sí puedo ir a una terapia y hablar de esto. Ujú. Está bien. Sí puedo intentar hacer cosas diferentes. Yo me abrí muchísimo. Empecé en un proceso de sanación y de reconocer a mi bebé, ¿no? Y en un proceso también de prepararme para después, porque yo sí quiero tener más hijos, ¿no? Ujú. Entonces empiezas a darte cuenta como de todas estas cosas. Y hay una parte como muy importante en la que sí quiero hacer hincapié y que sí lo he leído en muchas teorías, en muchas sesiones que he hecho de diferentes tipos de terapia. El tema de guardártelo y hacerlo un secreto viene a cobrarse después. Sí. En esto y en muchas otras cosas, en temas de familia, ¿no? No necesitas guardártelo, no es sano guardártelo. Aún si no lo quieres compartir abiertamente, si no quieres hacer un proyecto en base a esto, si no quieres decírselo a todo el mundo, está bien. Pero sí es como muy importante el reconocerlo, el reconocer tu proceso, el darle la importancia que tiene. Yo hoy te puedo decir, por ejemplo, yo hoy, después de sanarlo y después de muchas terapias que he hecho, que les puedo platicar también, yo hoy hablo de mi bebé con un nombre, Ujú. yo sé que era hombre, no me lo dijo un estudio, no hicimos ningún
post estudio ni nada del bebé que perdimos. Pero yo en mí sé que mi bebé era hombre, sé que tiene un nombre. Hoy Daniel y yo, cuando hablamos de él, nos referimos a Alonso. Okay. Siempre va a ser mi primer hijo, ¿no? Uh-huh. Sé que vino a dejar una lección. Sigo entendiendo y aprendiendo un poquito cuál era. Pero no lo escondo ni lo niego. Hay mucha gente que ni siquiera lo hace por el tabú, lo hace por el dolor incluso, porque sí es muy doloroso. A veces es más fácil pensar que era una bolita de célula, ¿no? Pero yo sí te podría decir que es bien sanador y bien, a mí me ha dado muchísima paz el reconocerlo. Okay. A él y a mi proceso, ¿no? Entonces, insisto, no es algo que vaya a ir por la vida cuando a lo mejor, no sé, en un futuro si tengo 2 hijos y me pregunten, ¿cuántos hijos tienes? Y yo diga, tengo 3, pero uno está en el cielo, porque no se trata de eso y no tienes que darle explicaciones a todo el mundo y no, o sea, no tiene que ser algo tan gráfico. Pero yo en mi corazón, este bebé siempre va a tener un lugar y siempre va a ser mi primer hijo con Daniel. Y eso es súper importante, no manches, o sea, no, fue un bebé completamente querido, amado, planeado. El mío, ¿no? El mío así fue y no tengo por qué quitarle eso, ni a él ni a mí. Claro. Y eso hoy me ha dado muchísima paz. Eh, Incluso lo hormonal se ha ido acomodando, me explico. Creo que a veces se nos olvida que tenemos una máquina increíble que es nuestro cuerpo, que es una máquina y a veces necesita ajustes y a veces cambia de funciones, etcétera, pero somos mucho más que un cuerpo físico, ¿no? Entonces, pues tú bien lo sabes, ¿no? Entonces, ahorita que he hecho como todo este trabajo de la mano, he ido descubriendo muchísimas teorías, muchísimos apoyos que me han ayudado rascándole. Y, y también la vida me ha dado a gente cercana increíble que me dan este acceso a todas estas cosas, ¿no? Y también el hecho de que también yo invito a todo mundo, no solo a las chavas que hemos perdido bebés, ¿no? A decir, pues, ¿por qué no intentar esto? ¿No? A lo mejor a veces te suena loco o magia y pues no tenemos idea, o sea, hay tantas cosas que no sabemos. Yo, por ejemplo, te puedo decir hoy que 2 de las cosas que más me han ayudado a mí en este proceso es una hipnosis que hice con un psicólogo padrísimo que está especializado en hipnosis en trauma. Justamente te ayuda a la parte que tú decías que cuando vas platicando como que le vas quitando carga emocional a esto. Esta persona se dedica a eso y con una hipnosis te ayuda a justo como a quitarle estas cargas de trauma y poder verlo y poder hablarlo un poquito más fácil, ¿sí? Me ayuda muchísimo. Y la otra cosa que para mí ha sido mágica, de verdad, es una canalización con ángeles, que ya había escuchado, que creo que alguna vez hice algo similar y todo, y ahora lo hice y para mí fue una paz y una tranquilidad verde increíble. Entonces hay mil cosas, me explico, insisto, de la mano de muchas otras. Me cambié de ginecólogo, encontré una ginecóloga que piensa muy similar a mí, que te habla de toda esta parte espiritual, emocional, más la física. Estoy tomando vitaminas que están apoyando a mi cuerpo a regresar, a ser pues el que era o mejor, porque también estoy chambeándole, ¿no? Para que cuando venga el siguiente embarazo sea un súper embarazo. Estoy haciendo ejercicio, he platicado esto mucho, son muchas cosas, ¿no? Pero definitivamente ha sido algo difícil, ha sido algo solitario y, y sí, el objetivo es abrirlo, ¿no? Somos muchísimas, y es algo súper real, es algo, sí, súper común. Y es algo que si le encuentras, a ver, yo nunca te voy a decir qué bueno que perdí ese bebé, nunca. Era la ilusión de mi vida y
lo quise muchísimo y fue bien padre estar embarazada de él, nunca lo voy a manejar así, pero sí me ha traído lecciones y aprendizajes bien padres. Y he aprendido a ver muchas cosas de formas diferentes y creo que mucha gente no se da esa oportunidad. Creo que Entonces, pues, ¿por qué no? esto que acabas de decir, nunca voy a decir que fue algo bueno, ¿no? Pero me trajo lecciones. El poder para este proceso, pero para todos, también lo que decías de no ponerle etiqueta si es bueno o es malo, sino simplemente es el poder reconocer todas las emociones en el espectro que vivimos, tristeza, alegría, ira, culpa, vergüenza, y verlas como emociones, no como si hay emociones positivas y hay emociones negativas, sino simplemente son Ujú. emociones y algo me pedirán que haga. La culpa a lo mejor me pide que me haga cargo de algo, el enojo a lo mejor me pide que ponga límites, la alegría a lo mejor me pide que celebre o que me acerque, pero me piden que haga algo. Y el poderlo visualizar y llamarlo proceso, justo como lo acabas de decir, entonces ayudará a sanar. Eh, y algunas personas se acercarán como tú al lado espiritual y eso será lo que más las ayude a sanar. Y algunas otras personas se quedarán más en un plano más físico y a lo mejor Ujú. ginecólogo, ejercicio, lo que me dice mi doctor que hay que hacer. Eh, entonces, creo que le diste en el clavo, ¿no? El proceso para poderlo aceptar y no cargar lo demás y poderme preparar para lo que viene. Eh, qué valiente, May. Qué valiente también de hablarlo y de compartirlo y de... Entonces me supongo que aquí viene mi pregunta de la inquietud o... ¿Qué inquietud no? Como el haberte sentido a la vez sola, pero a la vez acompañada, a la vez tú solita, pero a la vez teniendo gente que algunas que te apoyaron, te sostuvieron. Esto me supongo que también abrió la inquietud de poder ahora sí apoyar a alguien más, hacerte el proyecto que vas a lanzar. Sí, así es. Mira, justamente creo que es un proceso que probablemente nunca acaba, hoy no te lo puedo decir. Y sí, definitivamente con todo esto, justamente con esta amiga que ahora voy a decir su nombre, Ujú. es Menela Vargas, hemos estado platicando mucho y viviendo mucho este proceso. Hoy Minela está embarazada, hoy Minela en un par de meses va a ser mamá, pero ella vivió este proceso un poquito antes que yo, hace 2 años. Y, y sí, definitivamente hemos platicado mucho. ¿Qué onda con todo este descubrimiento que hemos hecho, no? Porque de repente nos hablamos y no sabes lo que me pasó y vi esto y viví esto y hoy me siento mucho mejor y estas vitaminas y todo lo hemos ido compartiendo. Justamente un día dijimos, ¿y por qué no lo compartimos, no? Justo a mí me hubiera ayudado de una forma impresionante el haber tenido algo de esta información. Como tú dices, no es ninguna pastillita, no hay medicina perfecta, no hay un proceso específico que tienes que vivir, todas lo vivimos diferente, incluso hay chavas que se embarazan luego, otras que vuelven a perder bebés, otras que ya después deciden o no pueden tener bebés, pero el hecho de haberlo vivido es algo real y es algo que siempre va a ser, ¿no? Entonces decidimos justamente Minela y yo abrir una forma de justamente de eso, de acompañamiento entre nosotras, ¿no? En el que puedas escribir tu historia, preguntarle a la de al lado algo, me estoy sintiendo, estoy viviendo esto, ¿qué me recomiendan? Lo que sea, ¿no? Vivirlo justamente como eso, como un grupo de apoyo, en el que, insisto, no es una receta, no tiene un proceso específico ni mucho menos, pero en el que nos abramos a decir, hola, soy Maite y soy una mujer de cada 4 que pierden bebés, Mm. ¿no? Y como objetivo secundario también quitarle esta parte de tabú, que la gente pueda empezarse a dar cuenta que se puede hablar de esto, que está bien, que se vale preguntar en Sí. buena onda. A mí, ya después de cierto tiempo, de que la gente ve que yo lo hablo, lo que sea, como que llegan y me dicen, ahora sí te pregunto, o oye, pues no había querido porque no sabía cómo,
pregunten. O sea, yo creo que es súper válido decir, y no hay pregunta clave tampoco, ¿no? Pero con el simple hecho de, oye, aquí estoy por si lo quieres platicar. Habrá quien te diga no gracias, y habrá quien se eche un día completo hablándote de sus sentimientos y a lo mejor ya le ayudaste, Ujú. ¿no? Entonces, como también quitar un poquito ese tabú. Eh, el otro día también leía una frase de que el perder un bebé a veces es abrirle tu corazón a gente que ni siquiera conoces, ¿no? Justo por esto, porque hay veces que ni siquiera, y ojalá, evidentemente no le deseo a nadie que viva esto, y ojalá, y regresamos al tema de las estadísticas, ¿no? A ver, 3 de 4 mujeres nunca lo han vivido, ni nunca lo van a vivir. Qué padre, ¿no? Pero sí pueden ser acompañantes y sí pueden tener empatía por esta situación, no, no la tapemos y no la escondamos. Y uno de los objetivos finales también, Verbe, es quitarle esta negatividad al hablar de esto, ¿no? Y al referirte a esto. Incluso me da mucho gusto, ni tú ni yo usamos 2 palabras que me parece que tienen una carga bien fuerte en este proceso y justamente es algo que no queremos, ¿no? Hablar de miscarriage, que es el término en inglés, que es un término bien fuerte, de mucho peso para la mamá, Ujú. porque se refiere 100% a, pues, a que ella cargó mal a Ujú. un bebé. Y la otra parte que es el término médico, que no tiene nada de malo, pero sí tiene una carga bien negativa en nuestra sociedad, y es el aborto, ¿no? Al final del día yo tuve un aborto, así es como se llama, pero bueno, hablemoslo de forma diferente, usemos palabras diferentes. También hemos encontrado un par de páginas en Instagram y así, sobre todo en inglés, no sé si gringas, pero en inglés, muy en víctima, muy en nadie me entiende, es Ujú. horrible. También es quitarle esa parte, ¿no? Pues bueno, al final del día, Minela y yo estamos vamos a abrir, este es prácticamente es el kickoff. Hoy tenemos esta plática contigo y más tarde en otro podcast. Vamos a abrir Rainbow Moms, Ok. ¿no? Entonces, seguramente conoces el término Rainbow Baby. Ujú. Es un bebé que viene después de una pérdida. ¿Por qué? Pues haciendo alusión a todo el tema de el arco iris viene después de la tormenta y es algo muy bonito, etcétera. Entonces, yo no estoy embarazada hoy, yo todavía no tengo un hijo después de este que perdimos, pero ¿por qué no, en vez de ponernos el tag de miscarriage, de aborto, por qué no nos ponemos un poquito más esta postura de rainbow mom, ¿no? Yo Ujú. soy mamá de un bebé que hoy está en donde cada quien quiera creer, ¿no? Yo hoy soy mamá de un bebé que traigo en el corazón. No nació. También decir perder un bebé es bien difícil. Daniel y yo lo platicamos mucho y es padre decir, a nosotros nos funciona, ¿no? No lo perdimos, nada más no nació, Ujú. pero es nuestro hijo y es nuestro bebé y lo traemos en el corazón, ¿no? Entonces, ese es un poquito el concepto Rainbow Mom. Eh, y pues eso, o sea, como te decía ayer, ¿no? Y creo que ya nos extendimos un poquito, pero es un tema que da para muchísimo, ¿no? Y es un tema en el que se puede hablar de sentimientos, de emoción, de alimentación, de ejercicio, de sensaciones físicas, de procesos quirúrgicos que viviste o no, de las canalizaciones, de las terapias, de el tema de sistemas familiares, que también Ujú. está súper interesante. De todo eso vamos a platicar aquí y no solo nosotros, ¿no? El chiste es como que todo el mundo aporte, que las chavas que vivan esto aporten, los papás también, si quieren, por supuesto, bienvenidos. Hablar mucho también del tema del papá, ¿no? Porque si Ujú. es tabú para mamá, pues para el papá también es un proceso bien difícil, ¿no? También. También hay que acompañar al papá. Ujú. Entonces, pues todo esto es Rainbow Mom. En Instagram vamos a estar como rainbowmoms.me. Ok. Ahí es donde nos vamos a estar moviendo ahorita y pues a ver qué sale de esto. No tenemos como mucho plan, no tenemos muy... Pues es hablar del tema y a ver qué sale. Pues creo que es un proyecto muy bonito y pues que puede ayudar a muchas. Y como dices, no hay una píldora mágica, no hay una receta secreta,
pero si tienes un grupo de apoyo y un acompañamiento, encontrarás tu píldora, encontrarás tu receta que te funcione, cómo te está funcionando y como sé que va a ser un proceso de toda la vida, pero cómo te está funcionando y Exacto. pues qué bonita lección también de poder agarrar algo tan personal, tan doloroso y poderlo poner al servicio, ¿no? Sí, estoy nerviosa, ¿no? O sea, la verdad es que sí es un tema, pues, duro, difícil. Como dices, no hay que minimizarlo y pues vaya, siempre abrir, creo que este tipo de cosas y te ha de haber pasado. A mí me sigue pesando a ratos mucho el que dirán, el que opinarán, los haters, etcétera, ¿no? Pues bueno, algo me dice que por aquí era y que hay que buscarle y estamos contentas. Y sí, nos hemos tardado, lo hemos platicado muchos meses, hemos buscado cómo, y pues hoy suena correcto. Eh, hay como dos autores, bueno, filósofos, coaches, que a mí me gusta muchísimo su trabajo. Uno es Fernando Flores y el otro es Rafael Echavarría. Rafael escribió la antología del lenguaje, Fernando ha escrito un montón de cosas, maestro de un montón de ellos, pero um, uh, una cosa que me viene mucho a la mente es que Rafael dice el poder de la conversación, poder conversar y la conversación abre, abre panoramas, abre posibilidades. Y algo que le escuché recientemente a Fernando fue que el espíritu se nutre de lo que estoy conversando. Y entonces creo que tu proyecto o su proyecto, ¿no? Porque es de las dos, abre una conversación bonita que puede apoyar a nutrir un espíritu, ¿no? Sí, qué lindo, me gusta. Muchas gracias, May, por acompañarme, por abrir esto, Y por bebé, compartirlo, por abrirse a las personas que te vayan a seguir, el impacto que vas a hacer. Te mando un abrazo fuerte, fuerte, ¿no? mil gracias. Gracias a ti. ¿Y algo más que quieras contarnos? Pues nada, insisto, son miles de cosas. Es un Ujú, proceso que sigue. Eh, pues nada, ojalá que encontremos la forma de seguir teniendo estos approaches. Ojalá que puedas después tú acompañarnos en algún live o lo que sea que gusto. hagamos en Rainbow Mom para platicar de cómo impacta esto en tu vida. Les podemos recomendar ahí libros que hemos encontrado, eh, platicar, ¿no? Porque luego también platicar de persona a persona te da un buen. Luego también no necesitamos, vaya, o sea, nosotros no somos expertas en nada, no somos doctores, no somos, ¿no? Ujú, Somos dos mamás que pasamos por esto y pues es eso, ¿no? Es de corazón a corazón. Hay muchas cosas de nutrición y demás que Minela pues se dedica a eso al 100 y también es muy valioso, pero pues al final del día somos eso, ¿no? Mujeres que vivimos esto abriendo el corazón a otras para que podamos apoyarnos, acompañarnos, ujú. lo que sea necesario. Que dejemos de esconderlo y taparlo. Sí pasó. Creo que esto que dices, no somos expertas en nada, también abre un canal bonito porque entonces no hay un conocimiento que ya sabes que le quieres impartir a alguien, sino que te das permiso de explorar y de estar en un camino de aprendizaje. Justamente eso es eso. Que al final es lo que yo he vivido, ¿no? O sea, justo es como un poquito el espejo de decir, no manches, yo he descubierto esto y esto y esto, y ojalá podamos tener pláticas con ginecólogos, Mm, pero con canalizadores de ángeles, pero con alguien que haga constelaciones, pero con la chava que escribe de nutrición, para prepararte para un bebé. Es mm, eso, ¿no? Ir descubriéndolo juntas, justo. mm. Qué bonito. Muchas gracias, May. El- Gracias a ti, bebé. Habitualmente cierro con unas preguntas random. La verdad es que hoy no las preparé. Eh, este, pero hay una que siempre hago, ¿no? Ok.
Y esta saca un poquito del tema, a lo mejor como para liberar un poquito de tensión o emocionalidad, pero es una pregunta muy random. Pero si tuvieras que dormir en una litera, ¿dormirías en la parte de arriba o en la parte de abajo? En la de abajo. Ok. ¿Alguna razón en específico? Pues muchos años dormí en litera y siempre fue la de abajo. Ah, muy bien, Sí. cool. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a dejar tus redes sociales, rainbowmom.mx, para que Rainbow sigan. Moms, Ujú. en plural, .mx. Rainbow Moms con S al Ajá, fin, punto MX. Va a .mx. estar apareciendo en la descripción, apareció en la descripción. Y gracias por acompañarnos. Y pues nada, te mando un abrazo fuerte, fuerte. Igual, Verbe, mil gracias. Bueno, vaya a todos, gracias por vernos, suscríbete, Bye, comparte. bye. Si sabes que alguien necesita escuchar este mensaje, compárteselo. Y gracias. Bye, bye.